Bienvenidos a otro vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a seguir analizando corales de Bach. Hoy toca el número 20 y vamos a repasar los pasos que hay que seguir para analizar correctamente un coral y son extensibles a cualquier tipo de obra. Pero en especial en los corales, lo primero que hay que fijarse, aparte de la armadura, que en muchos casos no nos va a servir de mucho. Pero bueno, primero nos fijamos en la armadura, vemos que tenemos Fa y Do sostenido. Podría ser Re mayor o Si menor. Pero hay veces en que esto en los corales de Bach no se cumple. Entonces puede ser que tengamos una armadura distinta a la de la tonalidad. Entonces, lo siguiente, lo que hay que fijarse es en los calderones y en qué acordes hay en los calderones, en los reposos. Entonces, en el primer calderón vemos que tenemos un La, Do sostenido, Mi, La, que es un La mayor, que podría ser tónica o podría ser dominante a priori. También podría ser alguna otra cosa, pero en principio van a ser esas dos. La tercera opción sería subdominante, pero en principio vemos que cadencia en La mayor como acorde, y vemos que no hay, con respecto a la armadura, no hay ninguna alteración más, a excepción del Sol sostenido, que está justo antes del calderón, pero ese Sol sostenido no se mantiene en el resto del fragmento, con lo cual quiere decir que este Sol sostenido puede ser es circunstancial. Y si nos damos cuenta, el acorde que forma es Mi Sol Si, con un Re que aparece después formando una séptima de dominante que cae en La mayor. Lo que podría ser, si tomamos como que esto es una dominante, pues sería dominante de la dominante. Y además vemos que el siguiente calderón está en Re mayor, con lo cual tiene pinta de que va a ser Re mayor todo el fragmento. Sí que es cierto que después aparece el Sol sostenido por aquí, pero el Sol sostenido solo aparece en esa ocasión y es porque hace una... como el La sostenido para llegar al Si, esto lo vamos a ver ahora después, La sostenido para llegar al Si, para que no haya una segunda aumentada de manera melódica, pero además vemos que el La sostenido solo está una vez y el Sol sostenido también está solo una vez. Lo cual quiere decir que es circunstancial, nuevamente es circunstancial, con lo cual eh, no, no tenemos que tenerlo en cuenta nada más que cuando analizamos los acordes. Entonces, dicho esto, concluimos que el primer calderón está en dominante y el segundo está en tónica, por lo tanto esto es Re mayor, así que ponemos Re mayor y empezamos a analizar. Bueno, a cifrar más bien, porque analizar ya lo hemos analizado bastante. Estaríamos en Re mayor y tendríamos el primer acorde sería tónica, entraríamos en el primer compás que está haciendo Si, Re, Fa, lo cual sería un sexto grado que se mantiene. Si nos damos cuenta, el soprano y el contralto hacen la misma nota. Para colmo, el Si del bajo lo coge después el tenor. Y el siguiente acorde podríamos decir que es el tercer tiempo. Entonces este se mantiene. Este se mantiene de manera que después desembocamos en una tónica que está en primera inversión. Y entonces esta nota y estas dos corcheas serían notas de paso. El Do sostenido, porque está la armadura, también sería nota de paso. Y el Mi también sería nota de paso. Y entonces, después, bueno, el Si de arriba del soprano también sería nota de paso. Y después el Mi, Sol, Do sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, o lo que es lo mismo, el acorde tríada del séptimo grado de Re mayor.
Y después en el siguiente compás tendríamos otra tónica. Tendríamos una tónica. El do sería nota de paso. Caeríamos en mi, sol sostenido si, con un retardo en el fa sostenido. Con un retardo en el fa sostenido que va hasta el mi, pero eso no influye en que esto es una dominante de la dominante a la que después le aparece la séptima en el tenor. Y después tenemos una dominante en el calderón. Después de esto tenemos, después del calderón tenemos un sexto grado. Tenemos un sexto grado. Y después del sol sostenido sería nota de paso. Después tenemos un la sostenido do mi, que como hemos dicho antes, cadencia hacia si. Y si re fa en re mayor es el sexto grado. Este sería la sostenido do mi, que sería el séptimo grado. El séptimo grado del sexto en primera inversión. Después tendríamos, por cierto, el sexto grado también está aquí en primera inversión. Después tendríamos un tercero, tendríamos fa, la, do, que sería un tercer grado. Y después en el último tiempo tendríamos una subdominante. Y con este mi que es nota de paso. Con este mi que es nota de paso. Y este fa sostenido que también es nota de paso. Nota de paso, y entonces en el último compás tenemos una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, lo que es lo mismo el acorde tríada del séptimo grado, el acorde tríada del grado de sensible, que pasa por una tónica y llega a la dominante, a la que le aparece después la séptima, y lleva un retardo de la cuarta sobre la tercera, que estaría en el contralto, retardo que retarda la sensible. Y tenemos aquí la tónica. Si bien es cierto que momentáneamente se hace una tonicalización en el sexto grado, no creo yo que merezca la pena mucho, dado la poca extensión que tiene, que en realidad serían 3 acordes, verlo como que está en si menor. No obstante, si lo viéramos como que está en si menor, pues sería tomar dominante por séptimo grado, el sexto como tónica, este sería el mismo cifrado, sino simplemente quitando el sexto, este sería otra vez tónica, y después fa sería quinto grado, lo que pasa que ya no sería quinto grado porque, o sea, no sería dominante porque la es natural, o incluso, pero por eso digo que como son 3 acordes solo, no merece la pena. Porque es una tonicalización que la diferencia entre una tonicalización y una modulación es que básicamente es la extensión. La tonicalización es algo circunstancial, algo, digamos, anecdótico. Y sin embargo la modulación es algo que modulas para hacer una frase entera o un fragmento, digamos, considerable, pero no para hacer 3 acordes. ¿Vale? Entonces seguimos en el... Vemos que en el siguiente calderón hay un la, otra vez un la mayor, pero ahora hay una diferencia, y es que el sol sostenido sí aparece 2 veces. Entonces, aunque quizás se podría ver como que está en re mayor, seguiría en re mayor y no habría problema ninguno, si nos damos cuenta, gira mucho en torno a la. Es
decir la, si, la, bordadura superior, sol sostenido, bordadura inferior y la otra vez. Entonces, establece mucho ahí el la como importante. Razón por la que lo vamos a ver en la mayor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la mayor? Pues vamos a tomar la tónica del calderón como subdominante. Empezaríamos en la mayor aquí. Relación con la tonalidad principal es su dominante. Entonces aquí nos iríamos, este es el mismo grado, sería una tónica, no, perdón, sería una subdominante, re fa la, el mi y el sol serían notas de paso. En el compás 9 el primer acorde sería un sexto grado, fa la do. Entonces tendríamos una dominante con séptima que va a una tónica al lado mi en primera inversión, una tónica en primera inversión. Estos serían notas de paso nuevamente, las corcheas estas. Estas corcheas también sería esta nota de paso y esta sería una bordadura, porque baja después otra vez, entra en unísono. En la tónica que va a una dominante y cae por fin en una tónica. Así se ve claramente que la tonalidad es la correcta, porque si os dais cuenta está haciendo subdominante, sexto, dominante, tónica, dominante, tónica. O sea, es decir, todo va aparte de que el sexto también podría tener función de subdominante. De hecho, entrando en una cadencia tendría función de subdominante. Después, a partir de aquí, vemos que el siguiente calderón que hay, que está aquí, está en re mayor, re fa la. Y vemos que el sol sostenido ha desaparecido. Ya es natural otra vez. Razón por la que lo vamos a ver como que si estuviera en re mayor. Que como si estuviera en re mayor, entre otras cosas porque está en re mayor. Entonces ponemos aquí el re mayor. Y el re mayor tomaríamos esta como dominante. Y entonces a partir de esto tendríamos una tónica que se mantiene. Una tónica que se mantiene, entra en primera inversión, después cae en estado fundamental, ahí el triángulo. En el bajo tenemos una nota de paso. Aquí en el tenor también tenemos una nota de paso que, por cierto, se cruza con el soprano. Se cruza con el soprano. Los cruzamientos están prohibidos. Bueno, ahí es un cruzamiento también. Yo creo que no había un coral en el que no nos hayamos encontrado alguna norma reventada. Pero bueno. Después tenemos una subdominante. Tenemos una dominante. Y tenemos una tónica en la que reposa. Nuevamente vemos que todo es tónica y una cadencia. En el siguiente calderón podemos ver que hace un la mayor y el sol sostenido vuelve el sol sostenido. Entonces lo podríamos ver como que está como que sigue en re menor, pero yo creo que tiene más sentido verlo como que está en la mayor. Aunque empieza en un tercer grado. Perdón, quiero decir, aunque si lo pusiéramos en la mayor, tomaríamos la tónica como subdominante. La tónica como subdominante en la mayor. Y entonces la frase empezaría en un sexto.
que después va a un segundo que sería si re fa, si re fa, que después, aunque la segunda corchea salta, lo cual nos hace verlo como un mismo, o sea, quiero decir, mejor dicho, como si fueran dos acordes, vemos que al final en la tercera corchea se forma el mismo acorde pero con séptima, es decir, si, re, fa, la. Lo cual, el único problema que tenemos para verlo todo como un acorde es que el si salta al mi en el tenor y a su vez cuando salta forma un acorde de tónica. Entonces lo vamos a ver así: segundo, tónica. En la tercera corchea hemos dicho que tendríamos el segundo con séptima con función de subdominante. ¿Y por qué con función de subdominante? Porque en la última corchea tenemos una dominante que cae en una tónica. Entonces, a partir de aquí podemos ver que el siguiente calderón cadencia en si mayor, porque el re es sostenido, pero cadencia en si mayor que podría ser a priori dominante o tónica, aunque tónica está un poco difícil, porque si fuera si mayor debería de ser con el la sostenido, con el sol sostenido y el sol y el la son naturales. Podría ser si menor, dado que el fa y el do son sostenidos, pero lo más probable es que sea dominante y que realmente donde esté sea en mi menor, porque el re sostenido es sensible de mi menor. Bueno, y de mi mayor, es sensible de mi. De manera que, teniendo en cuenta que después aparece un sol B cuadro y con el acorde de mi, lo vamos a ver como que está en mi menor. Y ya veréis cómo tiene sentido. Entonces, pequeño problemilla. Si tratamos de hacer el cambio en este acorde, en el calderón, en mi menor ese acorde sería una subdominante prestada. Es una subdominante del dórico o una o incluso una dominante del séptimo. Que cuál es cuál para elegir. Y si lo viéramos en el siguiente acorde, mi menor en la mayor sería un quinto menor, quinto prestado del menor, y por supuesto en re mayor sería un segundo. Entonces yo creo que es preferible verlo como el acorde del calderón. A ver si puedo escribirlo, si tengo espacio aquí. Voy a bajar un poco más. Entonces hemos dicho que este sería una subdominante prestada o una dominante del séptimo. Y esto estaría ya en mi menor. Esto ya estaría en mi menor. Con lo cual el siguiente acorde sería la tónica. El fa sostenido sería una nota de paso. Y ya nos vamos abajo en mi menor. Y tenemos en el primer tiempo del compás 13 un tercer grado. En el segundo compás, perdón, en el segundo acorde tenemos una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, o lo que es lo mismo, el acorde tríada del séptimo grado. Re sostenido, fa sostenido, la, con dos notas de paso. Con dos notas de paso, que después se convierte en una dominante con séptima. La séptima aparece después como nota de paso en el soprano. Es una dominante con séptima que está en primera inversión y que va hacia una tónica para descansar en el calderón en dominante. Entonces así, exceptuando el tercer grado y la subdominante prestada, todo queda tónica dominante. Después podemos ver que nos queda un calderón hacia el final y cadencia en re mayor, que coincide con la armadura, con lo cual
tiene pinta de que por lo menos el final va a estar en re mayor. Vamos a ver si todo el tiempo, si no hay ninguna cosa extraña. En principio las notas que tiene son las de la armadura. Donde no hay ninguna alteración, el re b cuadro aparece porque le aparecía ante el re sostenido. Con lo cual, lo único que te lo pones de precaución. Por lo tanto, lo vamos a ver como que estamos en re mayor. Entonces tomamos la dominante que hay en el calderón, en la mayor, perdón, en mi menor. Esa dominante la vamos a tomar como dominante del segundo, porque en re mayor el segundo es mi menor. Y entonces esto ya estaría en re mayor. Y entonces aquí tendríamos un sexto, porque el sexto con la tercera mayor es la dominante del segundo. Por lo tanto, la dominante del segundo con la tercera menor es el sexto. Y después tendríamos el siguiente pulso, tendríamos un tercer grado. Un tercer grado que está... aquí hay una nota de paso. Después tendríamos una subdominante, sol, si, re, con dos notas de paso. Las dos notas de paso. Y en el penúltimo compás, perdón, tendríamos una tónica con una nota de paso aquí y otra aquí. Una subdominante en primera inversión, sol, si, re, con el si en el bajo, con notas de paso también. Y en el tercer tiempo tendríamos una dominante con séptima, aunque falta el la, pero está en la siguiente corchea y además va por salto, lo cual quiere decir que es una nota real. Por lo tanto, la vamos a poner aquí, dominante con séptima, raya hacia atrás, que empieza en primera inversión. Bueno, y sigue en primera inversión, solo que cuando se escucha la dominante con séptima es al final. Al principio se escucharía tachada. Y el último acorde de este compás sería una tónica, con una nota de paso hacia la dominante, perdón, hacia la quinta, re, fa, la. Y en el último compás tenemos un mi, sol, si, re, que el re podría ser un retardo, pero en realidad no es un retardo, es una nota real, aunque depende de cómo lo veamos. Depende de cómo lo veamos, porque lo podemos ver como si la nota real la tomamos como que es do sostenido, podría ser do sostenido, mi, sol, si, que sería una séptima de sensible, que tendría función de dominante. Y en el siguiente acorde tendríamos una dominante con séptima. Pero si lo vemos como que es nota real, sería mi, sol, si, re, que sería un segundo grado con séptima, que tendría función de subdominante. Depende de cómo lo veamos, aunque la forma correcta de verla yo creo que es esta. Dominante a la que después le sale la séptima. Entonces, no sería... dado que hay tres notas que percuten a la misma vez y la otra da la casualidad de que se puede justificar como nota real, aunque esté ligada a la nota anterior, no por eso deja de ser... O sea, deja de poder ser una nota real. Y en fin, llegaríamos a una tónica. Llegaríamos a una tónica aquí, perfecta, con una cadencia auténtica perfecta. Haciendo cuarto, quinto, primero en la voz del bajo. A ver, plan tonal empieza en re mayor, que es la tonalidad principal, después se va a la tonalidad de la dominante, vuelve a la tonalidad principal, vuelve a la de la dominante, se va a la del segundo grado y vuelve a la tonalidad principal. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido.
Déjate un comentario con tus dudas, deja un like, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.